SCL Consulting patrocina Todo SAP. Pues hasta las 7 de la tarde, como cada lunes, aquí en Gestión Radio, hablando de tecnología con SCL Consulting y con don Carlos Campos, que es el director comercial de gran cuenta de SCL Consulting. Don Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rubén, bien hallados. ¿Qué tal van las cosas después de la Semana Santa y después de ya en busca de ese puente que tenemos ya por ahí, por el camino, ¿no? Pues hemos tenido tiempo de reflexión breve, repuesto un poquito las pilas y a continuar con el trabajo. Pues para no perder las buenas costumbres, después de esa reflexión vamos a aprender en los próximos minutos de radio de I+D. Lo vamos a hacer hoy con Navantia, la empresa pública española perteneciente a la SEPI, que es un referente mundial en productos como el diseño y la construcción de buques militares y de buques civiles de alta tecnología. Hace cosas como, por ejemplo, diseñar, fabricar también los sistemas de control y de combate, transferir la tecnología, reparar y transformar buques militares y civiles. Y además, nuestra empresa invitada esta tarde, Navantia, es una empresa tecnológicamente puntera y que vamos a conocer en este espacio en los próximos minutos de la mano de don Antonio Criado, que es el responsable corporativo de I+D+I en Navantia. Señor Criado, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Me dejo algo en la presentación? Pues yo creo que no, solamente decir si acaso que somos 5.500 profesionales, que estamos repartidos por toda la península, en 4 comunidades autónomas, aquí en Madrid, las oficinas centrales, en Cádiz, en Cartagena y en Ferrol. Un sector, además, en el que trabajan ustedes, un sector como el industrial, don Antonio, en el que tiene particularidades, ¿no? Tiene características diferenciales que sería bueno que nos contara y compartiera con nosotros antes de hablar de I+D, ¿no? Efectivamente. El sector naval a veces se le compara con el sector aeronáutico por ser ambos sectores industriales del transporte, sin embargo, comparten muchas características comunes y tienen bastantes diferencias también. En primer lugar, diría que ambos son sectores en el que manejan productos muy complejos, de alto valor añadido y alto valor económico también. Son empresas tractoras, normalmente trabaja una gran empresa que es el Prime Contractor y alrededor tiene un tejido industrial formado por empresas auxiliares, industria auxiliar y proveedores, pero por otro lado el sector naval tiene ciertas peculiaridades. En primer lugar, por eso el I+D tiene también bastante peso. En primer lugar, diría que casi cada programa es un proyecto nuevo, es decir, en el sector naval el cliente, sobre todo el sector naval militar, decide qué tipo de producto quiere y normalmente quiere un producto diferenciado del resto. Esto da lugar a que, en primer lugar, la ingeniería y el I+D+I tengan muchísimo más peso en los programas. Tenemos una amplia gama de productos respecto, por ejemplo, al sector aeronáutico, y luego los plazos de entrega también en nuestro caso son mayores, porque tiene mucho más impacto la ingeniería en las fases de diseño conceptual, diseño de detalle, funcional, etcétera. No me quedo con la duda. ¿Cuánto plazo estamos hablando? ¿Cuánto se tarda en fabricar un buque de estos que decía yo al comienzo? Pues puede ser desde unos 2 años, por ejemplo, incluyendo la ingeniería, a un proyecto puede llevar hasta 3 o 4 años, dependiendo de la complejidad. Lógicamente hay programas que son totalmente nuevos y entonces tienen unas fases previas de definición, análisis conceptual, etcétera, que incluso pueden durar este tiempo. Nos hablaba de la I+D, del peso que tiene la I+D en una compañía como es Navantia. ¿Por qué hacen ustedes I+D y qué les permite esa I+D? ¿Qué papel juega la I+D en Navantia? Vamos a ver, para Navantia el I+D es un tema completamente estratégico. O sea, por lo que hemos comentado anteriormente y el peso que tiene el diseño en el producto, pues necesitamos estar continuamente actualizando esa tecnología para poder abordar las demandas futuras del cliente. Entonces, competimos por tecnologías. Todos sabemos la presión que existe de competencia del mercado asiático y al final tenemos que competir por eso, por un producto. Eso no lo decimos nosotros únicamente. Hace poco se ha publicado la Comisión Europea, la Estrategia Leadership 2020, y uno de los 4 pilares para conseguir un desarrollo sostenible del sector naval europeo es el I+D+I, junto con otros como el acceso a la financiación, el tema de la formación, etcétera. ¿Quién son buenos aquí? Nos hablado de los asiáticos. ¿Con quién competimos aquí en I+D, en el sector naval? Bueno, pues ahí hay muchos, o sea, está Daewoo, Hyundai. Realmente en el pasado teníamos la idea de que países, digamos, asiáticos no tenían tecnología. Eso hoy en día no es así.
O sea, tienen alta tecnología y realmente la mayor competencia la tenemos en el mercado civil, ¿eh? Incluso podemos decir que hoy en día hay determinados tipos de buques que ya casi exclusivamente a nivel mundial, ¿eh? Cuando estoy hablando no es Navantia exclusivamente, sino el sector europeo, porque aprovecho para decir que si uno lee cualquier análisis de estos que hacen del sector naval europeo, prácticamente puede borrar sector naval y poner Navantia y es exactamente igual, ¿eh? Bueno, pues eso como decía, con Hyundai, Daewoo, etcétera. Un tema apasionante, don Carlos. ¿Qué quiere usted saber? Pues la verdad es que Navantia es una compañía que afronta unos retos interesantísimos y estoy seguro que la tecnología, no solamente la propia tecnología que se monta en los propios programas que desarrollan, hay que tener en cuenta que gran parte de esa tecnología son sistemas de guerra, son de origen militar, normalmente norteamericano, y están sujetos a procesos de obsolescencia. O sea, los programas son plurianuales y tienen una duración tal que el diseño que tú haces en el momento en el que decides ponerte a fabricar determinado submarino, determinada fragata, pues puede no ser exactamente el mismo que entregas una vez que ha finalizado el programa. Esto demanda que los sistemas de información que están detrás para acompañar a toda esa ingeniería, pues tengan que ser tremendamente flexibles e intensivos. Por otro lado, tampoco se nos escapa que la construcción, el desarrollo de estos programas son intensivos en gastos de aprovisionamiento. Como comentaba don Antonio, pues que prácticamente entre el 75 y el 80% de los costes de producción de un buque son costes de aprovisionamiento. Esto quiere decir que la compañía tiene que tener orquestado un sistema de gestión de la industria auxiliar lo suficientemente flexible para contemplar todas las casuísticas. Aquí hay trabajadores que están soldando buques durante horas en profundidad, hay trabajadores que están trabajando en entornos altamente peligrosos. En fin, todo esto requiere, en torno a todo el sistema de producción, unos sistemas de información muy integrados, muy ágiles y muy flexibles. Navantia, que es una compañía que por mi experiencia profesional conozco bien, es un cliente importantísimo de SAP. Permitidme que hable un poco de mi libro. SAP considera a Navantia un cliente clave y le está acompañando en proyectos importantísimos de cara a la producción, así como toda la parte de transacción, toda la parte de back office, digamos, de la compañía, pues también está sujeta a cambios. O sea, la propia Navantia ha sufrido una reestructuración en su forma de presentar las cuentas, pasando de una cuenta basada en POA en plan operativo anual, que es un poco la estrategia del sector público para llevar sus cuentas a una cuenta basada en cuenta de resultados. Esto implica un cambio en la organización interna de los costes y necesita por detrás un sistema flexible capaz de acometer estos cambios. Y SAP, desde luego, yo creo que es el compañero perfecto para una compañía que está sujeta a estas tensiones de innovación tan importantes como es Navantia. En este sentido, creo que es un acierto el contar con esta tecnología detrás. Don Antonio, esa apuesta por la I+D que nos contaba antes, ¿en qué países les ha permitido estar? ¿Qué proyectos les ha permitido conseguir en el extranjero? Pues, por ejemplo, por hablar, digamos, de países así más emblemáticos, hemos exportado fragatas a Noruega, además con un diseño específico, una derivación de la fragata F100 española, de menor porte, con un radar también de un poquito menos alcance. Hemos exportado también a Australia. Recientemente hemos tenido muchísimo éxito gracias al apoyo de la Armada Española, que es un cliente, digamos, de lujo, que nos permite conseguir unos productos que luego tienen gran aceptación en el mercado. Entonces hemos exportado 2 buques multipropósito, tipo LHD, como el Juan Carlos I, a Australia, que gran parte de ellos se ha producido aquí en España, en Ferrol, y el resto allí en Australia, y hemos hecho transferencia de tecnología para destructores que son prácticamente idénticos a la fragata F100 española para Australia. Este es un contrato típico de transferencia de tecnología que marca un poco lo que va a ser el futuro, O sea, cada vez hay una mayor demanda por parte de los países extranjeros de tecnología, de planos, al igual que en el pasado nosotros fabricamos aquí con planos de fuera, pues actualmente
digamos, los países lo que están demandando, su aspiración es esa, hacer lo que hacíamos nosotros aquí hace 10 años, utilizar medios productivos propios con tecnología externa. Por eso, al final, somos una empresa que es imprescindible mantener continuamente en movimiento la rueda de generación de tecnología. Hablando de esos contratos, una noticia que conocíamos a comienzo de este año y que nos alegraba a todos mucho era esos 2 buques que van a tener que construir, floteles se llaman, que van a tener que construir para Pemex, que los va a hacer Navantia. ¿Cuánta importancia le dieron los mexicanos a ese valor diferencial de la tecnología? Porque ese contrato se gana con tecnología, por ejemplo, don Antonio. Efectivamente, o sea, ese contrato es un ejemplo, porque habitualmente en el sector militar partimos casi de un hoja en blanco por cada proyecto, pero no es lo mismo en el sector civil. O sea, hay que reconocer que ahí sí existe, sobre todo en el mercado asiático, la serie. En este caso se trataba de un buque completamente innovador. Es un buque que tiene algunas características, es un buque para acomodación de unas 700 personas, pero que tiene unos sistemas de propulsión azimutales, es un buque totalmente eléctrico, tiene una pasarela telescópica también, que es un diseño, es un desafío, y en definitiva se trata también de un proyecto muy innovador que en el futuro seguramente tendremos oportunidad de exportar a otros países. Bueno, pues la verdad es que yo no querría perder la oportunidad de tener a Antonio aquí para hacerle alguna pregunta sobre las tecnologías más innovadoras que muchas veces no sabemos que se han desarrollado en España y que se están implementando en nuestros propios buques, porque no hay que olvidar que si bien Navantia es líder en la fabricación y producción de navíos de guerra y grandes buques, también tiene una actividad importantísima en lo que es el mantenimiento de nuestra propia armada, que tiene casi un contrato, yo diría que de exclusividad con Navantia, y por tanto es el motor de primero del mantenimiento de nuestro poderío naval, y por otro lado de nuestra capacidad para innovar en este ámbito. Desde hace además creo que 250 años, ¿no? 250 años, efectivamente. Bueno, dentro de lo que don Antonio nos pueda contar, teniendo en cuenta que supongo que son tecnologías siempre sujetas a un cierto confidencialidad o secreto, si nos pudiera contar algo, don Antonio, sobre la tecnología de la pila de hidrógeno que montan algunos de nuestros submarinos, pues es tan confidencial que ni siquiera se puede explicar en qué consiste, o de alguna forma sin vulnerar, por supuesto, ningún acuerdo de confidencialidad que pueda tener usted por su cargo o por su posición en la compañía. Bueno, efectivamente me estás preguntando por el proyecto más confidencial que existe en Navantia. Bueno, solamente decir que se trata también de un proyecto que se está desarrollando en España, con Navantia y compañías españolas, que se trata de un sistema de propulsión anaerobia, es decir, es un sistema autónomo que te permite, a partir de hidrógeno y oxígeno, o sea, es el proceso inverso, digamos, a el experimento que hacíamos en el colegio de la hidrólisis, que a partir de una pila descomponíamos y éramos capaces de producir las burbujitas de hidrógeno y oxígeno. Pues aquí al revés. A partir de hidrógeno y oxígeno somos capaces de generar electricidad. Como sabemos, los submarinos son eléctricos, y somos capaces de cargar las baterías del submarino a partir de esa pila de combustible. ¿Y esa tecnología es puntera y es española 100%? Esa tecnología es puntera, es española en la parte, digamos, más crítica, 100%. Incluso hay varias empresas españolas que están trabajando con distintos sistemas, y además es una tecnología muy prometedora, porque todo lo que hay alrededor de las pilas de combustible, generación de hidrógeno, tiene muchas otras aplicaciones fuera del campo militar. Es el típico caso de aplicación militar dual, como tantas cosas que hemos visto por ahí, ¿no? Como Internet, como el tema del radar y todo esto, ¿no? Don Antonio, ¿cómo se deciden las líneas o los proyectos de investigación en los que trabaja Navantia o en los que va a trabajar Navantia? Muy bien, vamos a ver. Nosotros, en primer lugar, contamos, creo que el principal, digamos, si hubiera que resumirlo en una frase, sería el estrecho contacto con el cliente. O sea, el cliente al final es el que te marca por dónde tienes que ir. Pero además, internamente, cada 5 años volvemos a editar un documento que se llama La Política y Objetivos de I+D+I de Navantia, que contiene las líneas prioritarias de I+D+I que marcan los objetivos en esos 5 años. Bueno, actualmente las acabamos de revisar.
tenemos unas que empiezan este año y, bueno, pues ahí te van marcando cuáles son nuestras líneas de interés. A partir de ahí, pues hacemos un análisis de cuáles son los gaps, o sea, las diferencias tecnológicas entre el estado del arte de la tecnología y lo que nosotros tenemos, lo que se llama el empuje tecnológico, y por otro lado vemos lo que está demandando el mercado, lo que está haciendo la competencia, que es el tirón. Entonces, en ese proceso de push-pull es donde salen los programas, en definitiva, de los gaps, viendo dónde tú no tienes producto o donde tú no tienes tecnología. ¿Y los retos para los próximos años, 5 años? Ya que nos lo decía que los acaban de revisar, ¿cuáles son esos retos, esos objetivos para el futuro, don Antonio? Bueno, pues estamos trabajando en cuanto a, primero, querría hablar, hemos hablado mucho de productos, me gustaría hablar también de procesos. O sea, hemos hablado de temas como TICs aplicadas a la mejora de procesos Lean y todo eso. Ahí creo que tenemos muchísimo que hacer en Navantia. Tenemos que ir también hacia la innovación abierta, o sea, por ser una empresa tractora que tiene un tejido industrial alrededor, los productos innovadores pueden aparecer dentro y fuera de la compañía. Tenemos que tener cada vez más participación de nuestros socios. Y luego también tenemos que potenciar la protección de la propiedad intelectual. O sea, en España le tenemos que dar mayor valor al tema de los patentes, los secretos industriales, todo esto sobre todo. Cuando estás inmerso en operaciones de transferencia de tecnología es muy importante saber qué estás vendiendo, a qué precio, para luego poder seguir vendiéndolo para otros usos. Y todo esto con ayuda pública, sin ayuda pública, porque se ha hablado mucho de los recortes, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, si han afectado o no. ¿A ustedes les ha afectado? ¿Tienen ayuda? ¿No tienen ayuda? Evidentemente los recortes nos han afectado. Gran parte del I+D que nosotros hacemos es I+D contratado a través del Ministerio de Defensa, SDG de TECIN, o directamente de la Armada, y bueno, evidentemente afecta al recorte, ¿no? O sea, por muy importante que sea el I+D, pues al final hay otras cosas para sobrevivir. Pero en cualquier caso, yo diría que el balance sería positivo, porque si leemos cualquier informe de cómo se aumenta la competitividad del país o cómo salir de la crisis, aparece el I+D+I siempre. Con lo cual yo casi estoy más satisfecho. Prefiero que haya menos dinero y lo tengamos que utilizar de forma más eficiente, pero se le dé la importancia al I+D+I que yo creo que tiene para un país como nosotros, que aspira a ser un líder en tecnología. Le dejo que ponga la última frase, don Carlos, o lo que quiera. Pues sin duda, cualquier momento de crisis es también un momento de oportunidad. Yo creo que Navantia está sabiendo afrontar del modo correcto esa oportunidad, está eficienciando sus procesos, aplicando intensivamente muchas tecnologías de la información, no solamente SAP, hay que recordar que están integrados con un montón de sistemas de la propia Armada que también son, por supuesto, críticos, y la verdad es que lo importante es que se sigan consiguiendo contratos. Creo que ahora hay la posibilidad de llevar el mantenimiento para toda la NATO desde Cartagena, lo cual puede ser un contrato importantísimo que le otorgue la viabilidad económica que una compañía puntera en tecnologías, como hemos visto, y en fabricación casi a nivel, desde luego, europeo y sin duda mundial, pues merece viabilidad y desde luego todo nuestro respeto y ánimos. Pues que nos sigan dando muy buenas noticias, como los últimos contratos y los futuros que están por llegar, y que venga por aquí a contárnoslo cuando quiera, que siempre es un placer. Don Antonio Criado, responsable corporativo de I+D+I en Navantia, un placer haberla tenido por aquí. Muchas gracias. Lo mismo digo, don Carlos Campos, director comercial de gran cuenta de SCL Consulting, que le veo la semana que viene, el lunes. Que pase buen puente, que disfrute de lo que queda de semana trabajando, que también hay que disfrutar trabajando. Muchas gracias, Rubén. Hasta la siguiente. Enseguida a las 7. SCL Consulting ha patrocinado Todo SAP.